Mi historia. ¿Quién es Rogelio González? Para platicarles un poquito quién soy yo, me gustaría compartirles una anécdota. Me acuerdo que cuando estaba saliendo de la universidad, yo le dije a mi profesora de marketing en aquel entonces, le dije, oye, a mí me gustaría que nos pudiéramos platicar porque tengo ciertas inquietudes sobre cómo iniciar un negocio. Entonces me acuerdo que me citó en uno de los jardines de la universidad y sentado ahí yo le compartí que pues, a través de los años yo había visto que mi padre había tenido mucho éxito en el tema de la comercialización, que de alguna manera a mí me gustaría tener un conocimiento o dominar una habilidad que a mí me permitiera poder realizar negocios de una manera más objetiva y científica. Ante esta pregunta, me acuerdo que mi maestra de marketing volteó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Rogelio? Entonces a ti te van a encantar los estudios de mercado. Entonces, ¿qué les cuento? Que digo, prácticamente desde ese momento al día de hoy, pues ya tengo casi cerca de 20 años en el medio de la investigación de mercados. Sin embargo, una de las cosas que yo también había aprendido, inclusive lo sabía en ese momento, es que según las estadísticas, digo, no sé si ustedes lo sepan, según las estadísticas, el 80% de los nuevos negocios al cabo de 5 años terminan fracasando. Y de lo que es el resto, el 80% también de ese resto finalmente también fracasa al cabo de los 5 años. O sea, de alguna manera esto, pues a mí me pintaba un panorama complicado, pero sobre todo retante, y sobre todo porque en resumen estamos hablando de que al fin de 10 años, de cada 100 proyectos nuevos que existen en el mercado mexicano, solo el 4% son los que realmente logran sobrevivir. Entonces yo teniendo esto en mente, lo que fui haciendo es que a través de los diferentes empleos que tuve a través del tiempo, entre uno y otro, siempre traté como de intentar un negocio nuevo justamente para poder tener algo que, pues tener un emprendimiento que a mí realmente me pudiera llevar a un éxito como el que yo estaba buscando, ¿no? Y que les platico que al cabo más o menos como de unos 8 o 9 años, yo finalmente pude conformar un negocio de éxito, un negocio alrededor de los estudios de mercado, en donde, bueno, pues básicamente lo que hacía yo era ofrecerle servicios de outsourcing a las agencias de investigación de mercados, como servicios de encuestadores, como servicios de call centers, expertos en estadística avanzada, inclusive les llegué hasta rentar analistas para que ellos pudieran trabajar, por ejemplo, en épocas de exceso de trabajo. Y bueno, les platico todo esto porque finalmente con esto yo logré tener mi independencia financiera. Entonces, esto me llevó a mi época de bonanza. Así que yo en un momento dado tenía la gran pregunta, y bueno, ¿qué hacer con este capital que había generado, no? Entonces, ante mí, pues yo tenía diferentes alternativas. Digo, primero, pues ya saben, el poderme comprar, ¿por qué no? Un carro fancy para andar faroleando por toda la Ciudad de México. U otro camino, pues irme de viaje. Ya saben que pues esto es algo que también pues es muy usual y bueno, pues es clásico que dices, bueno, ¿y por qué no? Pues yo me lo merezco, ¿no? Sin embargo, yo sabía que podía tener otro camino totalmente diferente, pero sobre todo un camino que me permitiera construir un patrimonio para mí o para mi familia. Acuérdense que la vida es como una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo, pero cuando estás arriba, pues es muy importante que tú aproveches ese momento porque nunca realmente sabes cuánto tiempo te va a durar esa bonanza. Así que finalmente, después de estar evaluando varias alternativas, pues yo escogí el camino de los remates hipotecarios. Un camino que a mí en lo personal me encantó porque es un camino, es un negocio que realmente pues te presenta un reto a tu inteligencia, pero sobre todo es un negocio que genera muy altos rendimientos. Así que, pues amigos, de esta manera fue como yo comencé a entrenarme en los diferentes cursos que hay aquí en la Ciudad de México alrededor de los remates. Sin embargo, pues la verdad es que me encontré con que pues no todo era miel sobre hojuelas. Yo me empecé a encontrar con que muchos de esos cursos pues presentaban ciertos problemas que había que resolver. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema que tienen la mayor parte de los cursos, y esto yo se los comparto porque prácticamente he estado en todos los cursos de la Ciudad de México, es que realmente nunca te llevan de la mano paso a paso.
¿Y qué es lo que sucede? Y esto, la verdad, digo, no es algo muy, solo específico de los cursos de los remates, sino yo creo que es un problema que tienen la mayor parte de los cursos en los que de repente pretenden enseñarte algún negocio. ¿Y cuál es este problema? Que los expositores, con ánimos de transmitirte su conocimiento, lo que hacen es todo organizarlo por temas. Sin embargo, el problema de esto es que a la hora que tú dices, ok, yo ya quiero ahora sí implementar el negocio y quiero saber por dónde comenzar, perdón, pero ahí es donde esto vale madres porque ya la gente pues no sabe por dónde comenzar y esta, a mi punto de vista, es una de las principales razones por las cuales la mayor parte de la gente que entra a lo que son los cursos de los remates, finalmente no hace nada. ¿Por qué? Porque se da cuenta, bajo la forma tradicional de aprender un curso de remates, que es complicado, ¿no? O sea, nunca te dicen exactamente por dónde comenzar. Me acuerdo que cuando tuve este problema, me acerqué con uno de los mentores de estos cursos de remates a los que había contratado. Yo me acuerdo que le dije a la mentora, le dije, oiga, ¿no habrá forma que usted me dé una asesoría a través de una iguala mensual para que me lleve de la mano y de esa manera yo pueda tener éxito en el negocio? Y me dijo, sí, claro que sí, Rogelio, sin problema. Podemos armar un contrato para que yo te dé una cierta asesoría. Y que les cuento que cuando recibí lo que iba a pagar por la canija asesoría, me di cuenta que era un dineral. Entonces yo me di cuenta que ese camino estaba totalmente descartado y que yo iba a tener que continuar por mi cuenta. Otro de los problemas que tienes con normalmente con los cursos de remates hipotecarios es que te llegas a ver que es un tema muy vasto y hay muchas cosas por eso que tienes que investigar por tu cuenta. Y eso al principio pues te hace como perder demasiado tiempo y hay veces que hasta te hace desistir de continuar con ese camino. Otro de los problemas que a mi punto de vista, yo siempre lo he visto, pues no digo que ventajoso, pero a mí no se me hace justo, digo es así como yo lo veo, es que ellos, o sea, los ponentes de los cursos de remates hipotecarios, te crean el paradigma que con ellos es la única forma de acceder a los remates. Sí, o sea, cuando a ti se te ocurre preguntarle, oye, ¿y en dónde puedo tener acceso a este tipo de oportunidades? Lo primero que te dice, mira, no te preocupes, yo te las vendo. Cuando lo más justo sería que ellos te dijeran, mira, yo sin problema te puedo ofrecer, pero los caminos que existen para poder acceder a esos listados son estos, estos y estos. Sin embargo, si ellos no lo hacen, ¿por qué? Porque esa es una fuente de negocios también para ellos. Entonces, te crean el paradigma, al menos a mí me sucedió en mis primeros cursos de remates, que con ellos es la única forma de acceder a los remates cuando eso pues es totalmente falso. Entonces me acuerdo que en este rollo de lo que son los cursos de los remates, en uno de los viajes que yo hice a Guadalajara visitando a mi familia, me acuerdo que hablando ahí con mi padre, yo le dije, pues que lo emocionado que estaba por todo lo que estaba yo aprendiendo, ¿no? Entonces de repente me acuerdo que mi padre me detuvo en seco y me dijo, y Rogelio, mira, la verdad, ya has hablado de eso muchas veces y no haces nada. ¿Por qué no mejor hablas de otra cosa? Y honestamente, amigos, a mí me dio un coraje, pero yo dije, a ver, a mí, y perdón por el francés, pero yo dije, a mí me vale madre, pero así yo pierda mi dinero. Ese es un camino que yo tengo que intentar. Y lo voy a intentar porque lo estoy diciendo. Y entonces es así de la manera en la que yo me inicié formalmente en este camino de lo que son los remates hipotecarios. Y finalmente también llegué a la pregunta de, ¿y por dónde empiezo? Entonces, con base en todo lo que yo había aprendido, yo dije, bueno, primero vamos a darnos de alta en varios bancos, lo cual lo hice, y de esa manera comencé a recibir ciertos listados. Sin embargo, una de las cosas que me comencé a topar es que la mayor parte de esos listados vienen incompletos. O sea, si ustedes se imaginan que les van a mandar, ya saben, la ficha técnica de la propiedad con la fotografía, el mapita, o sea, no, nada más alejado de la realidad. Les mandan a ustedes unas simples y burdas listas de Excel en donde lo único que viene es la dirección,
el estado, el estatus o la etapa procesal en la cual se encuentra el remate, y en el mejor de los casos. Pero información clave como por ejemplo metros cuadrados de construcción, de terreno, recámaras, o inclusive conocer el valor comercial de la propiedad, que a mi punto de vista es básico en el medio inmobiliario. O sea, ese tipo de información simplemente no te la dan. Yo me acuerdo que cuando esto lo hablé con mi primer mentor, me dice, oye, Rogelio, pero pues es que, es que quieres que te hagan la tarea. Y entonces ahí yo, donde yo aprendí que esta es una de las cosas que tú tienes que investigar. En tercer lugar, entonces ahora sí continué con lo que fue la evaluación de alguna de esas propiedades. Sin embargo, yo me empecé a dar cuenta que pues yo estaba en una ciudad inmensa, o sea, imagínense, la Ciudad de México con cerca de 20 millones de habitantes, o sea, se imagina la cantidad de viviendas que hay por toda la ciudad y muchos casos por evaluar. Entonces, la verdad es que no lo veía nada fácil, pero así fue como yo comencé con esto. Finalmente, empecé a descartar ciertas propiedades, porque parte de la investigación que haces para decidir si invertir o no en una propiedad es por ejemplo, ir al registro público de la propiedad, revisión de expediente, ir al registro civil, etcétera, etcétera, ¿no? El tema está en que yo empecé a descartar las propiedades, algunas de ellas. Y fue así como yo di con el caso que yo lo bauticé como el caso de Tecatepec. Y se los platico. Es una propiedad que en la actualidad tiene un valor comercial más o menos como de unos 923,000 pesos. Cuando yo recibo, por ejemplo, los listados por parte de la administradora, me di cuenta que la administradora de cartera pedía por ella 826,000. Sin embargo, una de las cosas que tú aprendes cuando tú inviertes en lo que son los remates es que primero tienes que hacer tus costos, tienes que establecer cuál es el rendimiento sobre la inversión que tú estás buscando y con base en eso hacer una propuesta. Entonces yo dije, bueno, pues bajo este algoritmo que yo aprendí en los cursos de los remates, yo tengo que ofrecer 300,000 pesos. Me acuerdo que cuando finalmente hicimos la revisión del expediente, el abogado me dice, Rogelio, el valor de la deuda está en 440,000 pesos. Una de las cosas que aprendes en este negocio, amigo, es que cuando tú estás comprando un remate, no estás comprando una propiedad. Lo que estás comprando es una deuda que está garantizada con una propiedad. Y esto es muy importante que tú lo tengas en mente, porque si tú compras un remate, pues lo máximo que tú vas a poder aspirar, recuperar en la propiedad, pues es el valor de la deuda. Entonces yo dije, bueno, si lo máximo que yo voy a poder recuperar en este caso son los 440,000, entonces yo voy a ofrecer 180,000 pesos. O sea, imagínense, amigos, vean la perspectiva de lo que les estoy platicando. Es una propiedad de 923 y yo ya estaba ofreciendo 180,000 pesos por ella. Entonces, yo me acuerdo que yo dije, no, es que cuando mande mi propuesta se van a carcajear de mí, pero dije, bueno, al menos lo voy a intentar y si no, despegado estaba. Entonces me acuerdo que le escribo un mail a la secretaria de la administradora de cartera y le dije, oye, fíjate que sobre la propiedad tal que hemos estado investigando, quiero hacer una oferta de 180,000 pesos. De repente, como a los 10 o 15 minutos, me dice, oye, ¿no habrá forma que me hagas una cartita? Y yo, sí, con mucho gusto. Sí, una cartita membretada por tu empresa y de esa manera aquí lo movemos. Ah, pues está bien. Entonces yo me acuerdo que le mandé mi cartita y al día siguiente me habla muy temprano, como eso de las 9:30 de la mañana, y me dice, Rogelio, ya tuvimos una junta de consejo y ¿cómo la ves si queda mejor en 200,000? Pues que queden 200,000. Y así fue, amigos, como yo compré mi primer remate. O sea, imagínense, una propiedad de 923,000 pesos en 200,000 pesos. Ahora, claro, ustedes podrán decir, no, bueno, pero es que tú acabas de aclarar que solo vas a recuperar el valor de la deuda. A ver, amigos, créanme que hay formas de quedarse con la propiedad completa. Esas son cosas que aprendes y las hay.
Entonces, o sea, yo insisto, estaba comprando una propiedad de 900,000 pesos en 200,000. Entonces, una vez que compras tu primer remate, como que algo sucede en tu mente, como que tu mente se destapa y te da a entender que es algo que tú puedes hacer. Entonces, después de esto, la tardanza que yo tuve con esta propiedad de 8 meses, yo la pude reducir a solo 3 o 4 semanas. Y obviamente, pues, sin los gastos adicionales que se generaron en esta, porque yo ya había aprendido la forma correcta y efectiva para poder comprar un remate. Así es que ya después de esto, yo compré 2 propiedades más y luego 2 más y luego 2 más, que les platico que cuando yo tenía 5 años en este negocio, yo ya había participado en más de 70 análisis de casos. Yo ya era propietario, fíjense bien, yo era propietario de 5 propiedades. Una de las cosas que digo, siendo honestos, yo les pregunto, ¿cuántas propiedades llega a tener una persona en su vida? Una. Cuando ya es gente que tiene más dinero por a tal o cual razón, llegan a tener 2, ya saben, la clásica casa o departamento en la playa o en algún lugar de montaña, ¿no? Pero no más. Entonces, amigos, digo, no es por presumir, pero se los comparto con ánimos para que ustedes vean que es posible hacerlo. O sea, yo ya era propietario cuando tenía 5 años de 5 propiedades. Entonces, si yo lo pude hacer, pero por supuesto que ustedes también lo pueden lograr. Me acuerdo que en aquel tiempo también ya trabajaba junto con inversionistas en todos los proyectos, trabajaba con 3 abogados, un par de gestores, contratistas y varios arquitectos. Finalmente, si te gustó esta información, pues me imagino que ves lo valioso de su contenido. Así es que si te gustó, ya no te esperes más. Yo te recomiendo que el día de hoy te registres a nuestro curso paso a paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Y para hacerlo, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón que se encuentra por debajo de este video. Te mando un abrazo, nos vemos en el curso. Mi nombre es Rogelio González.